desde el principio el trato se enmarcó y tuvo como base el respeto. Teníamos la oportunidad de interlocutar directamente y el trato de parte de los guerrilleros era capitán, coronel, mucho gusto, pues digamos que a la medida de que las FARC no manejaba ese tipo de grados, nosotros los llamábamos por el nombre o por el apellido, pero el trato siempre fue cordial y respetuoso, y también lo tuvimos como premisa que justamente era basarnos en el diálogo con respeto. Y creo que algo muy importante también, y es que había un reconocimiento entre las partes, un reconocimiento justamente como dos fuerzas que fueron capaces de confrontarse con toda la fuerza militar en el terreno, y que lo reconocía las FARC y que lo reconocía también la fuerza pública sobre los delegados de las FARC. A diferencia de Omar, yo siempre estuve en Colombia en todo el proceso de negociación de las FARC, pero con una particularidad. Nosotros estuvimos concentrados en un campamento en el Catatumbo con el comandante Timo, con Rodrigo Londoño. Es decir, teníamos acceso directo a todas las situaciones difíciles y críticas que se estaban viviendo en La Habana. Para nosotros, y fue algo que entendió muy bien las FARC, pues sabían que nosotros éramos oficiales activos, y que justamente esto representaba una serie de presiones en Colombia, y ellos accedieron pues justamente, y digamos que también lo pusimos nosotros como premisa, de que sería el contacto exclusivo en el marco de las conversaciones de paz. De tal forma que también llegamos a algo que era bastante importante, y es que tuvimos como premisa desde el equipo de gobierno y los militares, que hicimos parte de la subcomisión técnica, de que esto no se trataba de no era un asunto que se tratara de imponer, sino más bien de construir. Y por supuesto que en esto pues coincidimos mucho con Omar, porque pues la sensación que quedó o que quedaba al interior de las FARC es que con la presencia de militares activos en un proceso de diálogo, pues habían muchísimas más, digamos, esperanzas y expectativas para que efectivamente, digamos, se pudiera llegar a acuerdos ciertos, acuerdos reales. Y efectivamente, como lo dice Omar, es pues siempre un trato de mucho respeto, digamos. Este es el momento en que yo siempre, digamos, que hablo con Omar, con los diferentes, digamos, mandos del ejército, pues le damos el correspondiente trato, porque pues evidentemente que se sigue manteniendo, digamos, ese nivel de respeto, porque sobre todo ha sido una confrontación bastante compleja, en la cual pues obviamente hubo muchos sacrificios y donde evidentemente se han hecho muchos esfuerzos para tratar de superar las dificultades que tuvimos. Hoy en día pues es relativamente fácil hablar de ellas, pero por ejemplo, el tema de las coordenadas para sacar nuestros jefes. Recuerden que en Colombia, digamos, estábamos dialogando, pero en Colombia había guerra, había conflicto. Y a nosotros nos correspondía entregar las coordenadas de nuestras ubicaciones. Una cosa que es tan sensible para nosotros por el tema de los bombardeos, por el tema de las traiciones, por lo que nos había ocurrido en todo este conflicto. Digamos que esa preparación de parte también de la fuerza pública tuvo una corresponsabilidad también de parte de las FARC, justamente, digamos, en ese trato de alguna forma de caballeros en la guerra. A pesar de la crudeza de esta confrontación, de alguna forma habían algunas normas y justamente se comenzaron a remediar algunas otras, algunas malas prácticas. Desde ahí en adelante se empezó un proceso muy complejo de interacción, pero que fue cogiendo poco a poco vuelo.
que fue, digamos, en la medida en que se iban superando ciertos elementos del orden operativo, del orden táctico, desde la ubicación de los campamentos, las movilizaciones de las guerrillas hacia ciertos sitios donde se irían a ubicar, etcétera, etcétera. Todo eso fue marcando unas pautas muy importantes, digamos, que nos permitieron a nosotros avanzar en este proceso. Hubo momentos muy críticos durante la negociación y específicamente cuando estábamos tratando el cese al fuego y tratando con nuestro esfuerzo de ponerle fin al conflicto. Hubo confrontaciones directas, ataques de parte de FARC, ataques también de parte de la fuerza pública contra comandantes. Yo quisiera comentarles que para la época ya propiamente cuando se inició la concentración de los excombatientes en diferentes sitios del país, para ese entonces yo ya estaba en el Magdalena Medio y a mí me correspondió, y a nosotros con varios de los comandantes que estaban en el Magdalena Medio, nos correspondió movernos hacia un área de concentración, de ubicación de guerrilleros, y justo el día en el cual iniciamos nosotros un proceso, digamos, de movilización, fuimos atacados por el ejército porque nos confundieron con una columna del ELN. También de alguna forma hubo una medición permanente, no solo de la construcción de confianza para dialogar sobre los puntos álgidos entre las partes, sino también lograr de alguna forma medir que la voluntad se iba acrecentando por las dos partes para llegar a la terminación del conflicto. Eso fue algo que pienso que fue vital. Se incrementaron unas acciones de desescalamiento, justamente que eran unas muestras de confianza de las partes. Por ejemplo, recuerdo que FARC renunció a continuar con los secuestros, también renunció a la implantación de minas antipersona, y eso fue significativo también acerca de su voluntad. De la misma forma, el gobierno tomó la decisión de dejar de lado los bombardeos y otras medidas que permitirían de alguna forma desescalar y, lo más importante, que de alguna forma en el territorio se sintiera ese cambio.